Bueno, pues vamos a hacer entonces rápidamente, en plan boceto, la perspectiva de eso, teniendo en cuenta las fugas. Entonces hacemos la línea del horizonte y marcamos la posición de las distintas líneas. Giramos esto hacia aquí. A ver. Vale. Bueno, entonces tenemos un conjunto de líneas que fugan hacia este punto. Vamos a ponerla mejor por aquí. Tenemos la referencia de este punto. Hacemos aquí la fachada, la parte anterior, pues por ejemplo con este grosor, 2 líneas verticales. Hacemos aquí esta línea horizontal, vamos a ir haciendo a bolígrafo para que se vea mejor, y hacíamos las 2 líneas verticales. ¿Vale? Entonces la primera referencia que tenemos es que estas líneas deben fugar hacia este punto y que la casa, pues por ejemplo, termina aquí. Con lo cual ya tenemos cumplido con la primera parte de la perspectiva. Todas las paralelas concurren en el mismo punto, llamaremos F1. ¿Vale? Mientras que del otro lado la fuga está más alejada, pero también tenemos que la fachada lateral viene, por ejemplo, hacia esta fuga. ¿Vale? Con lo cual tengo, por ejemplo, aquí un fragmento. Vamos a poner el primer piso hasta aquí, o el bajo si preferimos. Aquí la línea horizontal y aquí la línea que fuga hacia este punto. Vale. Bueno, por último decíamos que aquí vamos a añadir un pequeño fragmento y ese fragmento va a corresponder aquí a un saliente en la fachada. Entonces fijaros que este detalle de aquí, aunque parece un tema pequeño y irrelevante, fijaros que esto va hacia la misma fuga, ¿vale? O sea que debe fugar hacia el mismo punto de fuga aquí y aquí. Entonces ese saliente será tal que las fugas deben concurrir al mismo punto, ¿vale? Bueno, tenemos aquí la línea vertical y tenemos ya ese añadido, y lo mismo de este lado, ¿no? A igual distancia más o menos, pues marcaremos aquí 2 añadidos cuyas fugas deben ir hacia este punto, ya que este pequeño muro es paralelo a este de aquí. Con lo cual ya tengo aquí el añadido, ¿vale? Y fugar hasta aquí y luego el tejado. Bueno, por último decíamos que había también unas escaleras. Las escaleras vienen saliendo más o menos de una puerta que viene por aquí. Marcamos la posición de la puerta, hacemos su fuga, hacemos el grosor del muro, hacemos el entrante para la base y justo después aquí podemos poner un escalón. El escalón debe fugar hacia esa fuga. Entonces las 2 líneas fugarán a la misma fuga y tenemos entonces aquí este pequeño bloque por donde van a empezar las escaleras. ¿Vale? Pues tenemos la escalera, vendrá hasta aquí y vendrá hasta aquí. Y a partir de aquí ya sube con una inclinación, ya sabéis que la inclinación debe ser más o menos 1 medio. Entonces levantamos una línea vertical y sabemos que la fuga ahora está sobre esta recta siempre. La fuga de los escalones debe quedar sobre una vertical por F2. ¿Vale? Entonces esta otra línea concurrirá en el mismo punto y ahí ya podemos poner todos los escalones. ¿Vale? Y como va a llegar hasta el segundo piso, y el segundo piso empieza aquí, en este punto, entonces ahí es donde deberemos hacer una línea horizontal y luego otra línea que baje. Ahí aparecerá el pequeño descansillo o bien el bloque. Esto se cortan en este punto. Bueno, pues tenemos la referencia esta, la referencia de este bloque. Ahora aquí íbamos a colocar otro añadido a la arquitectura. Y aquí tenía un fragmento que esta línea fugará hacia F1 y esta fugará hacia F2. Marcando ahora aquí otra línea en vertical.
Vale. Luego le damos el grosor este también por aquí detrás, hacia la misma fuga, llamaremos F3 a esta de aquí, y a cierta altura aquí también otra vez hacia F2. Marcamos la posición aquí de otra puerta que irá hacia F1. Y por último aquí una ventana lateral, por ejemplo, hacia F2. Bueno, pues todo lo que sea, por ejemplo ahora este saliente, este bloque, también fugará por aquí con el mismo grosor hacia F1, aquí fugará hacia F2 y así con todas las líneas, aquí hacia F1, aquí hacia F2, allí hacia F1, la continuación, y aquí habrá que poner otra vez también el añadido, ¿no? Y lo mismo aquí. Aquí hacia F2, allí detrás la continuación y hacia F1. Marcamos la posición de la puerta, es frontal, por lo tanto es un cuadrilátero. Podemos aprovecharnos de, por ejemplo, este bloque y lo colocamos aquí en horizontal. Bajamos esta línea y esta también. Y lo mismo aquí para un balcón. Vamos a poner la puerta ligeramente más pequeña. Y traer aquí la base para el balcón. Marcamos posición de puertas, ventanas. Bueno, por último, ya para esbozar, porque estamos así haciéndolo en plan rápido, podríamos obtener todos los datos a posteriori. Entonces, a posteriori podemos decir, si marco aquí la posición de la línea de tierra, ya voy a nombrar línea de tierra, voy a colocar una pequeña cera aquí, lo mismo, entonces, bueno, la voy a colocar un poco más hacia adelante. Entonces, esta va a ser la cera. Y de este lado, pues igual, por aquí. O sea que la cera viene por aquí, tendrá una ligera curvatura aquí y fuga hacia la misma fuga. Vale. Dejando aquí, por ejemplo, la posición de una carretera. La vamos a abrir hacia aquí. Y aquí otra cera. La cera tendrá que tener la misma anchura aquí, a la misma altura que aquí. Por lo tanto, tendrá que abrirse más, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya vamos a ver hacia dónde irían las sombras, ¿no? Entonces, sin tener que hacerlo pues más o menos como está ahí, simplemente si mantenemos que la sombra, si ponemos aquí un balcón que fugaría, también es frontal y fuga aquí hacia donde está el punto de vista, ¿no? Entonces vamos a colocar la posición de la planta. Entonces, si tenemos que la planta es esta, nos pueden dar el punto de vista o lo podemos calcular, ¿no? Entonces bastaría con coger un cuadrado. ¿Cómo calcular el punto de vista? Rápidamente, así. Pues simplemente hacemos una semicircunferencia aquí. Cogemos aquí dos dimensiones iguales, tenemos que tener la dimensión de la puerta, cogeríamos aquí la dimensión igual, hacemos la diagonal y donde corte a la vertical hacemos un giro, obteniendo ahí la posición de V. Como no nos interesa ser muy exhaustivos en esto, entonces lo que sí, pues vamos a imaginar que, por ejemplo, el punto de vista está aquí. Imaginamos que nos lo dan, ¿no? Entonces, como nos lo dan y la fuga está aquí, bajamos la fuga aquí y tenemos entonces que esta es la dirección de las líneas de la casa. Si la otra fuga está aquí, esta es la otra dirección. Por lo tanto, si nos dan el punto de vista, ya sabemos que el ángulo de estas dos partes de la casa, pues es este ángulo, ¿no? Suele ser de ángulo recto, pero bueno, lo vamos a dejar así, ya que como no tenemos los datos ni las medidas. Bueno, y una vez ya que tenemos esto, podemos darle unas pocas sombras para ver hacia dónde van las fugas de las sombras, ¿vale? Entonces, ya para ir rápido, cojo un rotulador.
A ver si escribe esto. No. Bueno, pues decía, simplemente, si tenemos un balcón que decíamos que íbamos a fugar hacia el horizonte, si está aquí, pues deberá fugar hacia este punto, o sea que sobresaldrá aquí un poco por los laterales, sin más, ¿no? Y tenemos que la sombra, por ejemplo, vamos a poner la sombra de este punto, vamos a hacer que caiga, como tiene la proyección aquí, y fuga hacia F1 esta proyección. Si traigo esto por aquí hacia este punto, al horizonte, o sea que esto viene por aquí inclinado un poco hacia aquí, levanto una vertical y esto, por ejemplo, que venga por aquí. Bueno, pues aquí tenemos las dos fugas. La fuga de lo que sería la proyección del rayo de sol y la fuga de los rayos de sol. Bueno, por tanto, todas las verticales se irán sus sombras hacia F', mientras que todos los rayos irán hacia F sub R. Bueno, hecha esta aclaración, pues la sombra de este punto caerá aquí, la sombra de esta línea será una paralela y luego saldrá de aquí atrás, con lo cual ya tendríamos esto. Y ya podríamos empezar a darle tonos de oscuridad. Bueno. Voy a poner debajo. Entonces todo esto quedaría en sombra. Y aparece muy oscuro, pero bueno. Por aquí también se proyectará todo hacia el punto F'. Por aquí arriba proyectará la sombra también. Vamos a poner aquí la sombra del tejado proyectada hacia abajo. La sombra de este detalle. La sombra del balcón. Que se proyecta hacia adentro también. La sombra de todo este bloque que se proyecta aquí debajo por el tejado y la sombra de las escaleras que fugarán todas hacia F1. Bueno, ponemos también toda esta fachada en sombra, esta todavía más, y aquí la oscuridad toda por debajo. Lo mismo para las ventanas, etc. Poner aquí otra ventana. Bueno, pues le damos oscuro a todo este trozo de la casa. Queda muy negro, pero bueno. Y lo mismo aquí.
Lo mismo para la acera, etcétera. Vamos a hacer aquí otra casa con la oscuridad, está todo aquí en la sombra, y esto debe fugar hacia F', o sea que la sombra de la casa vendrá hacia este punto. Y lo mismo por aquí debajo, de manera que este punto caerá aquí. Y este punto aquí. O sea que si tropieza aquí, subirá por arriba. Bueno, pues todo esto también quedará en sombra. Bueno, una vez que ya lo tenemos esbozado y ahora con más luz, pues podemos remarcar algunas líneas para dar mayor contraste, para entrantes. Por ejemplo aquí para la puerta, por ejemplo aquí para el balcón, aquí lo mismo para esta puerta, lo mismo aquí para este escalón, pues esto proyectará su sombra aquí también. Y hacer ya detalles para ventanas. Entonces marcamos por aquí el final de la ventana, la base, lo mismo aquí. Y aquí detalles para puertas, por ejemplo. Y el balcón. Bueno, esto irá hacia adentro y se proyectará hacia ahí la sombra. Marcamos esta línea de separación. Marcamos aquí esta línea. Y tendemos aquí a dar la luz más directamente, entonces este plano todo debería ir más en sombra. Como no tenemos un tono medio de ordenador, de rotulador, entonces le damos con el lápiz y ya está. Entonces este sería el tono medio. Todo por aquí proyectaría la sombra siempre. Vamos a marcar aquí las líneas principales. Haríamos aquí también los extremos para esto y marcaríamos aquí la posición de la barandilla, fugando también hacia F3, como habíamos dicho. Esto tendría que proyectar su sombra todo por aquí. Ya no vamos a calcular esto, pero bueno, a partir de aquí, una vez que tuviéramos este punto, se desplazaría todo siguiendo también una línea paralela a esta por estos puntos y luego en oblicuo. Sería algo como esto, así. Podemos marcar, por ejemplo, una persiana bajada. Vamos a poner otra por aquí.
Bueno, daríamos el tono medio todo para este plano y lo mismo aquí. Tendría que hacerlo más suave, pero bueno, pues ya da un tono más homogéneo para todo este plano, incluido ahí el balcón. Quedaría también un poco aquí hacia adentro, ya que queda vamos a dar más contraste para aquí, para la parte inferior, para los entrantes y marcar los detalles aquí para tejas. Entonces, haríamos así, por ejemplo, con puntos y ya está. Pues esto convendría hacerlo siempre con un rotulador grueso para ir más rápido. Y aquí ya se vería algo de luz en todas estas, pero bueno, lógicamente no lo vamos a hacer. Aquí cada vez se irían haciendo más pequeñas. Aquí la sombra de esto. Bueno, pues decíamos el tono medio este, darle más oscuro y más homogéneo, para que esté en concordancia con el rotulador, ya que al no tener el rotulador de tono medio, pues lo vemos con esto y ya está. Borraríamos aquí la parte sobrante y aquí también. Y la puerta podría tener un tono distinto a lo que es el moro este, y lo mismo el tono de esto. Bueno, también la puerta aquí podría tener un tono diferente, entonces ya le damos un tono ahí en medio. Y remarcaríamos, por ejemplo, esta línea. Haríamos más contraste para las zonas interiores, ahora mismo por aquí, por el hueco este, por el hueco este, etc. Para los entrantes lo mismo, para aquí, lo mismo aquí para las bases de las tejas. Para este entrante igual, y lo mismo para aquí, la parte más baja. Marcaríamos también la posición para un tejado. Y aquí para puertas y ventanas. Por aquí vamos a poner aquí esto que fuga. Bueno, esto es la proyección del tejado. Podemos poner aquí detrás una puerta. Marcar aquí los oscuros para los contrastes.
aquí para este entrante. Vamos a proyectar aquí algo de sombra, como si la ventana de abajo tuviera ahí una proyección de sombra. Y ahora se podrían hacer más detalles, pues para puertas, ventanas, lo que fuera. Aquí la sombra se proyectaría hacia adentro más en profundidad, ya que entra ahí en el hueco hacia abajo. Debemos todavía dar más claridad. Y recordamos que esto debe venir hacia aquí un poco, ya que está en una perspectiva anterior. Aquí podemos recalcar el oscuro. Recordamos que siempre los entrantes deben llevar más oscuro. Por lo tanto, aquí llevará más, por ser la parte más entrante. Vamos a hacer algún detalle como la persiana, como líneas ahí que forman parte de la persiana. Y aquí los detalles para la barandilla, que también proyectarán todas sus sombras hasta el pasamanos, siguiendo la dirección hacia F' que quedaba ahí hacia la izquierda. Vamos a marcar aquí la posición, por ejemplo, de una puerta. Y aquí oscurecemos estos claros que nos quedaron por aquí. Bueno, esto la sombra venía por aquí, bajaba por la acera, la sombra de la acera venía por aquí y luego ahora se fusionaba con la sombra de esto. Y vendría la acera, que no tendría por qué tener un tamaño muy homogéneo, y a partir de aquí ya se pierde, ya que es zona de luz. Bueno, podríamos ya, para concluir, remarcar aquí pues esta línea que fuga hacia aquí y que vaya perdiendo tamaño hacia el fondo. Bueno, por último, aunque haya zona de luz y sombra, podemos pensar en que a lo mejor el suelo está algo brillante. Vamos a marcar más sombra en el entrante y lo mismo aquí, una especie de escalón. Bueno, iba a poner reflejos para el suelo, pero vamos a dejarlo porque entonces habría que hacer todos los de aquí hacia abajo igual. Sombra saldría de aquí y marcaríamos también entrantes para
la parte de intersección entre huella y contrahuella. Aquí tendríamos la sombra de esto. Por aquí. Buscando aquí con más intensidad allí de donde sale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Dibujo en plan boceto del que calculamos algunas cuestiones técnicas de perspectiva. Podríamos poner parte de luz en el filo ahí, y lo mismo aquí. Por último aquí, ya que se está perdiendo el oscuro este, pues bueno, ya lo marcamos por último y marcamos ahí el entrante.